Elementos de existencia y validez del acto jurídico. Por definición, se entiende que sin los elementos de existencia, el acto jurídico no puede conformarse, y sin los elementos de validez es nulo. Dentro de los elementos de existencia, también llamados esenciales, están el consentimiento, objeto y solemnidad. Sin ellos, se dice que el acto jurídico no puede llegar a existir. Los elementos de validez son la capacidad, ausencia de vicios de voluntad, formalidad y licitud. Aún si un acto jurídico llega a existir sin los elementos de validez, es inválido. Elementos de existencia. Para la existencia de cualquier contrato deben cumplirse los siguientes elementos. Sin ellos, un acto jurídico no puede ser iniciado. Consentimiento. Corresponde a la voluntariedad en un contrato de forma consensual por parte de ambos lados. Es la base de cualquier actividad jurídica, donde una parte decide ofertar una propuesta y la otra aceptarla, bajo una serie de condiciones previamente acordadas. El consentimiento puede darse de forma verbal o escrita. En este último caso, mediante un documento que debe firmarse aprobando así los términos propuestos. Objeto. Se refiere literalmente al bien, entidad u objeto sobre el cual se elabora un contrato. Este objeto debe existir, aunque también puede haber un compromiso de su existencia en el futuro. Esto suele suceder en los bienes raíces, donde se acuerdan tratos por propiedad que aún no están construidos, pero se da fe de que lo estarán en un futuro. Solemnidad. Son requisitos obligatorios por ley para la consecución de ciertos actos jurídicos. Normalmente, el registro de documentos en entes oficiales del Estado. Un ejemplo de actos con solemnidad son los matrimonios y divorcios. Elementos de validez. Aunque conformado un acto jurídico necesita de los elementos de validez para ser considerado oficial, de lo contrario será nulo. Capacidad. Ciertas condiciones son requisitos en muchos casos para diferentes eventos legales, como compraventa de inmuebles o matrimonios. Las capacidades son estas condiciones o requisitos administrativos, como puede ser la mayoría de edad, ausencia de vicios de voluntad. La validez de un acto jurídico requiere de la voluntad o el consentimiento de la persona. Sin embargo, esta no puede ser influenciada por fuentes externas, como estafas, amenazas de violencia, chantaje o incapacidades en la persona. Formalidad. Como sucede con la capacidad, el ejercicio jurídico requiere de ciertas normas y formalidades que acreditan como legal o no un documento, sea este un contrato, acto de matrimonio, de defusión o un testamento. Aunque un documento puede indicar la voluntad de dos partes en forma de contrato, si éste no se encuentra debidamente conformado o carece de todos los parámetros exigidos por la ley, se procederá a su anulación. Licitud. Un acto jurídico solo puede ser válido si las condiciones que éste establece cumplen con las leyes donde se supone ser ejecutado.
Dicho de otra forma, un contrato solo tendrá validez si lo escrito en él no atenta contra la ley. Características de los hechos. Producen o tienen efectos jurídicos. Tienen como consecuencia que el hecho modifique o desaparezca un derecho. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Cada inversor de una compañía posee un número determinado de acciones, por lo que será dueño del porcentaje de esos títulos que representen de la compañía. El valor de todas las acciones de la compañía en su capitalización de mercado son, por el simple hecho de tener una acción, esa persona ya es accionista de la compañía y tiene derecho y poder a asistir a asambleas, a acceder a los balances y también a recibir dividendo de la empresa, según su política de remuneración accionista. Es importante distinguir entre dos tipos de acciones, como son las acciones cotizadas y las no cotizadas. Las primeras se intercambian en un mercado secundario oficial, como es el caso de la bolsa de valores, lo que permite no tener que buscar por su cuenta un comprador para las acciones. Las no cotizadas, por su parte, no presentan estas ventajas. También hay más clasificaciones, como las acciones ordinarias, que son las que comúnmente conocemos, las preferentes que otorgan el pago de la rentabilidad según sus resultados, pudiendo no darlos en caso de pérdidas, los convertibles que tienen la capacidad de transformar un bono en una acción o viceversa, etc. El número de acciones de una compañía lo determina a la propia empresa a la hora de emitir sus acciones. Su precio de cotización de la acción lo marca el mercado, ya que esté sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Por lo que si la demanda es evaluada, influirá al alza en el precio del título. Si por el contrario la oferta es muy amplia o la demanda muy reducida, presionará a la baja el precio de cotización. Clasificación de las sociedades mercantiles. El propósito de una sociedad mercantil es desarrollar actividades de comercio. Está regida el derecho mercantil y las normas que lo controlan. La ley suele reconocerlas como persona jurídica, distinta de sus miembros o propietarios, quienes, contando con un capital establecido, integran sus esfuerzos a un mismo beneficio económico. Podemos clasificar los tipos de sociedades mercantiles dependiendo del predominio de sus elementos y el tipo de patrimonio con el que fue constituida. Sociedades de personas. Se basan en la calidad moral e intelectual de sus socios y los que aportarán. Esto índole ética y social. Tiene muy poca autonomía en su capital. No predomina en ellas el objetivo económico y consta de dos subcategorías. Sociedad colectiva. Es una sociedad igualitaria, es responsabilidades y beneficios. Todos los integrantes de la misma toman de decisiones y se hagan cargo de cualquier eventualidad económica que surja. Incluyen 2 o 3 socios utilizando los apellidos de todos sus integrantes en su razón social. Sociedad de comandita simple. En estas sociedades existen 2 tipos de socios, los que aportan su tiempo y conocimientos a cargo de la sociedad, de los que aportan activos. Sociedad intermedias. En este tipo de sociedades no está muy claro el rumbo comercial, ya que presentan características tanto de las sociedades de personas como de las que se basan en el capital. Se dividen en 2. Sociedad de responsabilidad limitada. Protegen los activos de los socios, pues las responsabilidades están estrictamente dirigidas al capital que la constituye, que puede ser dividido en cuotas, más no por los títulos o acciones. Sociedad comandita de acciones.
Es una sociedad en la que los socios dividen el capital en acciones, siendo el socio mayoritario por lo general quien se encarga del área administrativa, mientras que los demás no tienen este tipo de obligación. Sociedad capitalista. Este tipo de sociedad observamos el predominio de capital social asignado a un valor de importancia a sus socios dependiendo del aporte económico de que a la sociedad en el momento de su constitución. Capital fijo. En estas sociedades el capital con el que fue no puede transformarse a menos que se realice un cambio en los estatus de la constitución de la empresa. Capital variable. Son susceptibles a todo cambio de patrimonio con el que se inició la sociedad, ya sea el aumento como en la disminución del mismo, sin mucha obligación de la ley. Partes sociales. Concepto contable. Se entiende por parte social a las aportaciones en las que está dividido el importe de capital social a la sociedad mercantil personalista. Concepto legal. Una parte social se identifica como el conjunto de derecho y obligación que tiene un socio frente a una sociedad mercantil. En la actualidad, las dos sociedades que más se constituyen son la de SDRL, Sociedad Responsabilidad Limitada, y la Sociedad Anónima. Entre estas dos existe una diferencia que las define a cada una. Si bien es cierto que ambas poseen para sus socios o accionistas títulos normativos, estos varían dependiendo del tipo de sociedad a los que se representen. En una sociedad anónima, los títulos nominativos que poseen sus accionistas son las acciones. Y según la Ley General de Sociedad Mercantil, una acción es aquella a la que se divide el capital de una sociedad anónima y se representará por títulos. Por títulos nominativos, los cuales se definen como aquellos títulos que se expiden a favor de una persona cuyo nombre se encuentre en el texto del documento. Es decir, será propietario el que su nombre se encuentre en el título de acción y de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el caso de los títulos de acciones, estos pueden endeudarse y transferirse de una forma tanto sencilla. Sin embargo, se pueden bloquear estas acciones estableciendo en los estatutos que solo podrá hacerse esto si todo el Consejo de Administración está de acuerdo. De esta manera se evitará que las acciones puedan endosar y transferir libremente sus títulos de acciones. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, que cuenta con partes sociales, las cuales tienen la característica de que no pueden ser negociables, ya que para que se puedan transferir deberá ser en una asamblea en la que todos los socios asistan y estén de acuerdo, y antes de la entrada de un nuevo socio, los ya existentes tendrán derecho de preferencia, mejor conocido como derecho del tanto. En caso de que renuncien a este derecho, entonces podrán existir disminución de capital o la entrada de un nuevo socio. Tipos de personas. Existen dos tipos de personas: la persona moral y la persona física. La persona es el ser capaz de tener derechos y obligaciones, y se establece una distinción entre persona física y persona moral. Las personas físicas es todo ser nacido vivo viable, es la persona individualmente considerada. Tiene derechos y obligaciones reconocidos por el registro civil. Toda conducta individual debe estar protegida por la ley de tal que sea lícita y se subordine al bien común. La persona moral es toda entidad a la que la ley le reconoce personalidad jurídica propia distinta a las de sus componentes. También se le llama colectiva a la reunión o asociaciones que personas físicas se unen para un fin lícito, son reconocidas, protegidas por la ley, que constituyen legalmente bajo los nombres de asociaciones o alguna sociedad.
por ejemplo, una cervecería o un Liverpool. La personalidad jurídica, las cuales son el nombre, domicilio, estado civil, el patrimonio. Por lo tanto, el nombre es la denominación verbal o escrita que nos sirve tanto a las personas físicas como morales para distinguirnos unas de otras. El domicilio de una empresa física es donde resida, con el propósito de establecerse en él. Las personas morales tienen su domicilio donde hayan establecido su administración. El estado civil. Se identifica la situación respecto a la familia. Se le conoce como soltero, casado o unión libre. El patrimonio puede ser entendido por el conjunto de bienes o riquezas, o responde a una persona o como el conjunto de derechos de una persona que pueden ser sujetos de valoración. Sociedades mercantiles. El objetivo de estas sociedades comprende los procedimientos utilizados en el registro y control de apertura, cierre, disolución, liquidación, transformación, fusión y decisión de las sociedades mercantiles mexicanas. Una sociedad mercantil es la unión de dos o más personas que aportan algo en común para un fin lícito determinado, obligándose mutuamente a darse cuenta de su actuación. Estas personas podrían ser personas físicas o morales. Las sociedades ejercitan sus derechos y contraen obligaciones a través de sus representantes. Las sociedades mercantiles contienen las siguientes características. Tienen personalidad jurídica propia, sus integrantes deben aportar, poseen un fin lícito determinado y su ejercicio social coincidirá con el del año de calendario. A continuación, les hablaremos de la clasificación de las sociedades. Esta se clasifica por doctrina jurídica, los cuales abarca sociedades personales, sociedades capitalistas y sociedades mixtas. Por constitución, que abarca sociedades regulares y sociedades irregulares. Y por responsabilidad de los socios, los cuales abarca responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada y de responsabilidad mixta. Aquellos de responsabilidad ilimitada son los que responden el patrimonio de la empresa y del personal. Las de responsabilidad limitada únicamente se responde con los bienes de la empresa. Y las de responsabilidad mixta son aquellas que se responde tanto con bienes personales como con bienes de la empresa. Para llevar a cabo la constitución de una sociedad, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, formular un proyecto de contrato social constitutivo. Segundo, solicitar permiso para su constitución ante la Secretaría de Economía. Tercero, acudir ante notario público y elaborar el contrato social definitivo. Cuarto, protocolizar ante notario público el contrato social. Quinto y por último, inscribir el contrato social en el Registro Público de Comercio.